Siguiendo el ciclo anual, la luna creciente de febrero indica la fecha ideal para la poda de las cepas. Esta operación tiene por objeto separar de la planta aquellos sarmientos que se desarrollan excesivamente en perjuicio del fruto. Normalmente en cada brazo de la cepa el viñador suele dejar un pulgar con 2 yemas que son las que darán los nuevos sarmientos. El trabajo de jarmentar consiste en recoger los fajuelos cortados que quedan por el suelo, facilitando así las labores posteriores. Algunos de estos fajuelos, que se han dejado con un pequeño talón, son los que se utilizarán en la plantación de nuevas viñas. Señalado el terreno, en líneas paralelas a la distancia que conviene, el viñador procede a la abertura de los hoyos, anchos y hondos, donde introduce el sarmiento húmedo. Para que los fajuelos echen muchas raíces, el viñador los ha mantenido envueltos en tierra húmeda durante todo un año para plantarlos en la mengua de febrero del año siguiente. Cada viñador tiene sus propios criterios en la elección de las variedades de viñas a plantar, siendo las más usuales en las tierras aragonesas la garnacha, macabeo, moristel. Este tipo de se denomina de fajuelo, que, aunque ofrece antes su fruto, dura menos años. Para la primavera despuntarán de las cepas las 2 yemas dejadas en el exterior de la tierra. Con el ataque y propagación de la filosera, se importaron los pies americanos o diablos resistentes a la enfermedad. El método de plantación de viñas, llamado injerto de púa, es el más usual y se realiza en el mes de junio. Cuando las viñas plantadas en el año anterior ya tienen sarmientos, el viñador deja el más gordo y derecho de todas las ramificaciones. Tras abrir una raja en la raíz, afila el injerto y lo introduce en el corte, atándolo con rafia o cualquier fibra vegetal. El laboreo de la tierra de la viña es de vital importancia para que el agua filtre más fácilmente y las malas hierbas dejen de existir. La viña necesita 3 labores. La primera después de la poda, la segunda en abril o mayo y la tercera cuando el fruto está perfectamente desarrollado. Las 2 primeras son más profundas que la tercera y se realizan con el arado por usar. Maigar es un trabajo más individualizado que consiste en picar con la jada alrededor de cada una de las cepas, aireándole la tierra. La abundancia de hojas verdes y racimos en formación durante la primavera suponen un especial manjar para el ganado lanar. Para repeler el acceso de los animales a las cepas, algunos pastores todavía elaboran un líquido hecho con excremento de perro y agua, cuya aplicación denominan emperrunar. Para que las viñas no se anieblen o se pongan cenizosas, en la primavera el viñador tradicional las protege aplicando polvo de azufre en cada una de las plantas. Una mezcla de sulfato de cobre, cal y agua, aplicada temporalmente desde que la cepa empieza a brotar, bien con una escobilla o con la sulfatadora, protege a las cepas contra el mildiu. Para San Miguel, vino y miel, dice el refrán. Según las regiones o variedades de la viña, los frutos de la vid o uvas maduran en los últimos días de septiembre y la primera quincena de octubre. La vendimia viene indicada por la madurez del fruto y se realiza en tiempo sereno y en horas en que el fruto no contenga humedad del rocío, niebla o lluvia.
Esta actividad constituye un ritual casi festivo en el que participan todos los familiares, cualquiera que sea su edad. Además de la cesta, cada vendimiador lleva un cuchillo especial o falceño que le permite cortar los racimos de uva, separando el máximo de mangos y granos verdes que pueden dar mal sabor y acidez al vino. Algunos viñadores dejaban a secar las uvas encima de un cañizo durante 2 días para que perdieran humedad los mangos. Los cuévanos son unos recipientes de mimbre utilizados para el traslado de la uva en caballerías hasta el lagar. Todos los recipientes que van a alojar al mosto en su fermentación y al vino deben estar perfectamente limpios y desinfectados. Antes de proceder al pisado de la uva, con un escobizo y agua se friegan todas las superficies y rincones. Picar el sebo consiste en hacer una bola con sebo derriñonada en forma de tapón para cerrar la salida del lagar. Una vez seca, el viñador enseba la canilla, es decir, coloca el tapón de sebo que retendrá el vino en el recipiente. Hay que procurar que esto quede bien soldado a las paredes para que no haya filtraciones. Y ahora se ponen las piedras para que no se levante con el peso. El fajé, hecho con escobizo y sujetado con 2 piedras, sirve de filtro que impedirá que las brisas pasen o cieguen la canilla. Bueno. La limpieza de los toneles se hace lavando varias veces con un escobizo y agua caliente su interior hasta que el agua sale limpia. Ahora bien, si el tonel ha tenido vino picado, su limpieza se hace con agua y sosa. Unas ventanas exteriores en la ladera de la montaña que facilitan la ventilación y renovación del aire en el interior de las bodegas delatan su presencia. Las pisaderas, numeradas para que ajusten siempre igual, son un conjunto de tablas donde se pisa la uva. Por la temperatura y humedad uniformes, la bodega, ubicada en una oquedad subterránea bajo la casa o en la ladera de una montaña, es el lugar adecuado para realizar el proceso de vinificación. Reventando los granos, sin romper la semilla, el pisado es una operación necesaria para obtener el mosto y ponerlo en contacto con los gérmenes que le hacen fermentar o cocer. Para que el mosto no se estropee, cada día hay que refrescar el lagar pisando nuevos racimos. Por ello, en prevención de mal tiempo que impidiera vendimiar, el viñador guarda racimos de uva del día anterior. Uno de los postres más exquisitos se elabora precisamente con el mosto separado de las brisas antes de fermentar. Tras un largo hervido al fuego, que reduce su volumen a 1/4 parte, y mezclando el caldo resultante con harina, algunas familias obtienen el dulce y sabroso mostillo de vino. Para la preparación del vino clarete, el mosto obtenido es introducido directamente a las cubas, donde se desarrolla un hongo microscópico o levadura. Comienza en este momento la fermentación, descomponiendo la glucosa que el mosto contiene y que se revela por el desprendimiento de burbujas, ruido de hervor y aumento de la temperatura. En la brisa reside la materia colorante de las uvas. Para la elaboración del vino tinto, la brisa y la semilla
se quedan mezcladas con el mosto dentro de la cuba durante el proceso de fermentación tumultuosa. Una forma de comprobar la existencia de tufo se hace introduciendo una llama que delata la falta de oxígeno en el interior. La gran cantidad de anhídrido carbónico o tufo desprendido durante los 8 o 10 días que dura el proceso hace que sea muy peligrosa y hasta mortal la entrada en el lagar. Para acceder al lagar y remover las brisas, es necesario extraer previamente el tufo, aireando el interior con una manta. Las brisas de la uva, que están fermentando con el mosto, tienen tendencia a subir a la superficie del líquido formando una capa llamada sombrero. Para evitar el contacto continuo de esta capa con el aire, que convertiría el vino en vinagre, diariamente hay que remover las brisas mezclándolas con el caldo. Poco a poco va cesando la fermentación tumultuosa del mosto. El líquido deja de hervir, se serena y se enfría, perdiendo su primitivo sabor azucarado. Pinchar el lagar se llama a este momento tan importante en que se comprueba la calidad del producto retirando el tapón de sebo. Cuando se pincha el lagar, no se puede detener el proceso, lo que obliga a trasladar el vino con gran rapidez desde el laco o recipiente de piedra hasta los toneles ya preparados. Las uvas estrujadas o pisadas conservan todavía entre su pulpa cierta cantidad de zumo que se extrae en el prensado. Parar la prensa consiste en llenar con brisa el interior de la linterna, apelmazándola con una pisadera de madera. Con un eje o timón y mediante un sistema de cabezal de 3 puntos, las modernas prensas manuales de husillo permiten dar más presión a la pasta con menos esfuerzo. El vino obtenido de la brisa prensada es de inferior calidad que el vino en flor sin prensar y, por tanto, se guarda en distinto tonel. Son escasas y raras las prensas construidas en madera y llamadas de rincón que todavía están en funcionamiento. Al igual que la de hierro, la prensa de rincón está compuesta por el plato, la linterna, el árbol, el cabezal, los matracos o zoquetes de madera y el barrón. A diferencia de aquella, esta requiere de un mayor esfuerzo humano. Un elemento de transporte del vino, desde la prensa hasta el tonel, era el boto, hecho con una piel entera de choto o cordero. Este tipo de recipiente era uno de los utilizados por los vinateros que subían vino a la montaña para venderlo o cambiarlo por otros productos. Guardado el vino en el tonel, este se precinta con una capa de ceniza amasada. Al hecho de abrir la prensa se le llama desparar. El bloque de brisa prensada es tan duro y queda tan seco que para separarlo es necesario ayudarse de la ajada. Esta brisa, mezclada con sal, constituye un rico manjar para el ganado que se le da dosificadamente, ya que corren peligro de que se les hinchen las tripas. Por razones de trabajo en el campo, muchas veces no se puede prensar la brisa fermentada en el momento deseado, lo que obliga a su conservación durante 1 o 2 meses. Echar la capa o emburar consiste en aplicar un fino recubrimiento de barro en la superficie de la brisa que proteja el vino impidiendo que los mosquitos lo aceten o avinagren. Cuando la capa de barro se seca y se agrieta, el vinatero echa una capa de ceniza que cubra los poros y aberturas. La desinfección de las tinas que alojarán al vino una vez pinchado el lagar se hace fumigando su interior con pastillas de azufre ardiendo.
Antes de sacar el vino, se procede a extraer pacientemente la capa de barro que había conservado el caldo fermentado. No, por aquí no. Un nuevo y lento hervido en las cubas enriquecerá el sabor y la calidad del vino. Todavía quedan algunas familias que aprovechan el vino que se pica para la elaboración del anís. Canela en rama, regaliz de palo, uvas pasas, cortezas de naranja, orejones, fenojo, tremoncillo y anís en grano son los ingredientes necesarios junto con el vino que, introducidos en la olla o alambique, se convierten por destilación en anís. La primer suerte se llama a la primera cantidad de anís que se obtiene tras el hervido y posterior licuación del alcohol. Este sistema de aprovechamiento del vino picado permite recuperar alrededor de una cuarta parte del volumen del vino en anís. Frente a la elaboración tradicional del vino a nivel familiar para el consumo propio, hoy se encuentra la sofisticada y cuidada elaboración de vinos de distintas variedades y de alta calidad que permiten satisfacer las exigencias de los paladares más sensibles. A pesar del retroceso sufrido durante los últimos años con la sustitución de las viñas familiares para el aprovechamiento del terreno en la explotación cerealista, hoy algunas familias todavía mantienen su pequeño viñedo que les permite recoger el suficiente fruto para elaborar el vino por los métodos tradicionales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.